Sean todos bienvenidos a esta tarde en donde vamos a aprender cosas espectacularmente importantes que pueden iluminar nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de las personas que amamos, nuestros seres queridos más cercanos, porque generalmente las personas de este mundo actual tan decadente, tan degenerado, tan postmoderno, y ahorita explico qué quiere decir la palabra postmoderno, rara vez tienen acceso a un conocimiento trascendente, como el que vamos a plantear esta tarde. Entonces comienzo por aclarar lo siguiente. Donde no hay distinción, hay confusión. Y justamente las preguntas que estuve haciendo, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la ética? ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Tienen que ver fundamentalmente con lo que vamos a llamar pensamiento de tercer nivel de abstracción. Les van a sudar las neuronas feísimo, ¿eh? Y van a terminar la sesión con mucha hambre, qué bueno. Ahí no vamos a empezar a comer. No, espérate. Vamos a decir que dentro de un par de horas, ¿no? Okay. O sea, este conocimiento trascendente nos va a servir muchísimo para muchas cosas. Entre otras, dar un mejor testimonio de nuestras creencias, un mejor testimonio de nuestra fe, un mejor testimonio de los buenos ejemplos que nuestros hijos necesitan para ser mejores personas. Nos va a servir, parece increíble, pero así es, para tener mucho mayor salud física, salud corporal. Y otras muchas cosas que por el momento no menciono, pero que a lo largo de la charla van a ir saliendo. Entonces comienzo por hacer una distinción de términos entre 5 grandes cosas que implican desarrollo humano. ¿Qué es una persona o cómo es una persona desarrollada? ¿O cómo sería una persona no desarrollada? Una persona desarrollada tiene habilidades, tiene conocimientos, tiene talentos o dones desarrollados, puestos en acción, tiene virtudes y tiene una correcta y muy realista y bien jerarquizada escala de valores. Entonces vamos a aprender primero 5 términos distintos para que, como los cirujanos, tengamos un campo aséptico y vamos a operar con bisturí, además que en este caso un bisturí mental, sobre el terreno que vamos a aislar, que es el terreno de los valores y las virtudes. Entonces, ¿qué son habilidades? Habilidades son todas aquellas características, aquellas potencialidades que tiene una persona que le permite resolver problemas prácticos. Manejar es una habilidad. Escribir en un teclado es una habilidad. Tocar razonablemente un instrumento musical es una habilidad. Y 1000 más. Cocinar bien, ¿sí? Tener un buen cocinero es un conjunto de habilidades. Pero una persona que quiere pasar a una siguiente esfera de desarrollo no se conforma con las habilidades. Tiene que pasar al área de los conocimientos. ¿Sí? Saber cosas que pocos saben o saber cosas que algunos saben, pero saberlas de mejor manera, con mayor profundidad, con mayor exactitud, con menos confusión verbal. Dice un pasaje en la Biblia: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y digamos que cotorreando, platicando sobre este versículo de la Biblia, siempre les digo a mis alumnos, si tú crees que invertir en desarrollo, como invertir $20 en cualquiera de estos libros, es caro, prueben con la ignorancia. Por esa razón, cualquier inversión que hagamos en desarrollo es infinitamente menos cara que no invertir en desarrollo. Una de las razones por las cuales nuestros hijos se van, hay un estudio que hizo Monseñor Thomas Homsted,
Olmsted, es el señor obispo de Phoenix, Arizona, y en una homilía que le escuché a él en esa ciudad, en una iglesia céntrica donde él fue a oficiar misa, en español nos explicó a los 1500 latinos que estábamos en misa de una, en Inmaculado Concepción, nos dijo: estoy muy triste y muy preocupado, porque hay una franja de jóvenes de ambos sexos, entre los 14 y los 29 o 30 años, que nunca viene a misa, que nunca se involucran en las actividades parroquiales, que se quedan viendo el fútbol, se van con la novia, se van, en el caso de Phoenix, a Sedona o al Gran Cañón, se van de paseo quién sabe a dónde, o toman la droga o el alcohol o el sexo de fin de semana, pero no quieren venir a misa. Y él explicó: lo que pasa es que ninguno de los padres de familia, casi ninguno de los padres de familia que están aquí, les han sabido explicar que Dios es un ser al que se puede conocer racionalmente, intelectualmente. La principal ruta de acceso, dice Santo Tomás de Aquino, la vía regia para el conocimiento de Dios es la razón humana, la inteligencia. Y como ni los padres ni los hijos saben este tipo de planteamientos racionales, entonces como ellos nada más creen en Dios, pero no conocen su existencia, la creencia se cae a los 14 años, a los 18, a los 20, por no conocer. A eso se refiere la Biblia cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo soy una persona que por mi formación, cuando me preguntan, ¿crees en Dios? Sí, pero hay algo más importante que creer. ¿Qué? Saber. Saber que Dios es, quién es, cómo es, en muchos aspectos que se le puede estudiar dentro de una ciencia que se llama teodicea, que es una rama de la teología que estudia a Dios desde el punto de vista de la inteligencia natural del hombre. Dios es cognoscible, es alcanzable por la inteligencia humana. Y una de las cosas que hoy la juventud y la tercera edad no practica, ¿sí?, es el conocer a Dios. Entonces, aquellos de ustedes que tengan hijos y nietos que se han alejado de Dios, es porque no se lo han dado a conocer. Es trágico. Entonces es culpa nuestra. ¿Por qué mis 9 hijos todos saben que Dios existe y ninguno de ellos se puede hacer pato o suponer que no existe? Porque desde muy pequeños no los hice creer, les hice entender, les hice saber, como a mí me lo había hecho mi padre. Un 11 de marzo de 1949, cuando yo cumplo 6 años, me dice: el 6 de agosto, que es día de mi onomástico, vas a hacer tu primera comunión. Y a partir de hoy, ya no va a ser tan importante que creas en Dios. Mi mamá se va a enojar, le dije. No, no te hagas, ahora vas a saber que existe. Y ya no te podrás hacer pato nunca. Porque una vez que la mente se abre a una dimensión que le era desconocida, le resulta imposible regresar a su dimensión original. Traten de imaginar que tú no eres tú. Trata de imaginártelo. Que tú no eres tú. Es más, que ni siquiera existes, que alguien te está soñando. ¡Qué pesadilla! Entonces, el tercer nivel de desarrollo, el primero, ¿cuál fue? Habilidades. El segundo, conocimientos. Hay que pasar de la habilidad al conocimiento para poder saber. Y si crees que el conocimiento es caro, como ponerse a, ya no se dice leer, ¿cómo se dice ahora? Leer. Leer, según el secretario de Educación, ¿no? Leer. Si tú crees que invertir $20 cada semana o cada 15 días o cada mes en conocimientos, prueben con la ignorancia.
Y las consecuencias de la ignorancia es que nuestros hijos se han alejado. En la inmensa mayoría. Podríamos hacer un censo, no lo vamos a hacer, no hay tiempo, ni es el lugar ni el momento para hacerlo, de cuántos de sus hijos y nietos quieren ir a misa, conocen que la Eucaristía, la aman, la practican por convicción y conocimiento. Y les aseguro que no sería más de un 10%, a menos que estuviéramos en un grupo de personas excepcionalmente capacitadas, desarrolladas en ese aspecto. Hay un tercer nivel, habilidades, conocimientos. Viene el nivel de lo que llamamos talentos. ¿Qué son los talentos? Los talentos son dones de Dios. Para los ateos son dones de la naturaleza. Un talento es una potencia con la cual eres concebido. En el momento en el cual comienza tu vida, que es en el momento de la concepción, no es a las 12 semanas, como dicen los caníbales de ahora, encabezados por Hillary Clinton. No es Hillary, es Hillary. Hillary. ¿Sí? No es a las 12 semanas, es desde el momento de la concepción. La mezcla genética de padre y madre produce un conjunto de dones o talentos únicos para cada persona. El nuevo ADN no es el del padre, el nuevo ADN no es el de la madre, es el de una nueva persona que antes no existía. Este es el punto de vista científico para demostrar, y podríamos dar toda una sesión algún día sobre las razones científicas para defender la vida desde su concepción, sin introducir argumentos religiosos, solo el argumento científico. Ahí empieza lo que llamamos dones, y todos nacimos con dones. Y lo que pasa es que la inmensa mayoría de la gente, dos cosas. Primera, no conoce sus dones. Y como no los conoce, pues no se enfoca a desarrollarlos. Un ejemplo basta, podríamos poner miles, pero un ejemplo basta. Un niño de nombre Wolfgang Amadeus Mozart, un día sube el palacio imperial de la ciudad de Salzburgo, donde él había nacido, en Austria, y en el descanso del primer piso, una casa elegantísima, enorme, con sus torres y sus salones de fiesta y demás, como se acostumbra en esa ciudad, había un clavecín bien temperado, un pianito. Y entonces él no alcanzaba a ver las teclas del piano. Se pone de puntitas, pone sus manitas así en el teclado y empieza a recorrer las teclas. Media hora después, compuso su primer sinfonía. Su primera obra musical la compuso a los 5 años de edad. Eso es el talento. Ese es el don. ¿Sí? No es que todos podamos ser un Mozart, o un Beethoven, o un Verdi, o un Miguel Ángel, o un Leonardo da Vinci. Pero cada uno de nosotros, si se enfocara a desarrollar sus dones, sus talentos, sería infinitamente más saludable y feliz de lo que hoy es. De hecho, cuando yo recibo, que es un día sí y otro también, en consulta privada, a una señora de por ahí de 60 años o 40, que está deprimida, que come mucho comida chatarra, que ve mucha tele, que se pelea mucho con los hijos y el marido, que se siente deprimida porque nadie le entiende, ¿sí? No le doy tranquilizantes. Detesto dar tranquilizantes porque eso es detente mientras cobro, ¿no? ¿Qué hago? Le hago un proyecto de desarrollo de talentos. Y si ella acepta dejarse guiar en su desarrollo de talentos, 3, 4, 6 meses después, nunca volverá a conocer la depresión. Porque talento que no se desarrolla, talento que se pudre, hace daño, enferma y puede llegar incluso a matar. Bien, pero hoy no vamos a hablar ni de habilidades, ni de conocimientos, ni de talentos, sino de la parte alta de lo que es el desarrollo humano, de las virtudes y de los valores. Y aquí es donde hay que aclarar que no es lo mismo la virtud
que el valor. Y probablemente la definición de valor que les voy a dar les va a hacer mucho ruido en los próximos minutos. Pero no importa. Vale la pena explicárselos. Los valores, ¿qué son? Los valores son todos los seres que existen. Entonces, ¿qué es lo único que no vale? Lo que no existe. Lo único que no vale es lo que no existe. Entonces, ¿qué es el valor? ¿Qué son los valores? Yo soy un valor. Tú eres un valor. Este portafolio es un valor. Este celular es un valor. Una mosca es un valor. Y muchos me dicen, ¿cómo que una mosca es un valor? No, pues pregúntale a una empresa mexicana, Moscas SADCB, que vende algo así como 2,000 millones de pesos de moscas a Japón. ¿Sí? Fabrica moscas en México, allá sobran, en todos sentidos, ¿no? Las empaquetan como seres vivos, las mandan a Japón por avión o por barco, porque en Japón no producen moscas, son tan limpios que no hay moscas. Entonces, ¿para qué sirven las moscas mexicanas en Japón? Para comerse la basura orgánica. ¿Sí? Se comen la basura orgánica y no hay basura orgánica en Japón. Y por lo tanto no hay epidemias, no hay enfermedades endémicas, porque las moscas mexicanas hacen la limpieza de los restaurantes. ¿Sí? Entonces, ¿valen o no las moscas? ¿Vale? ¿Sí? Y a ver, y otro me dice, no, pero, ¿y los microbios? Ah, espérame tantito. ¿Te acuerdas del derrame aquel de la British Petroleum en el Mar del Norte? Millones de litros de crudo al mar. ¿Con qué lo limpiaron? Llegó otro barco unos meses después y soltó trillones, cuatrillones o quintillones de bacterias. Bacterias. Esos seres vivos microscópicos, unicelulares, de una sola célula, y esas bacterias se comieron todas las moléculas de petróleo y dejaron las aguas del Mar del Norte limpias y transparentes. Entonces, un ser tan ínfimo como una bacteria vale. Entonces, ¿qué es el valor? Lo que existe. Y fíjense, lo siguiente que voy a decir es muy dramático. Una señora descubre que su bebé viene sin brazos, sordo, ciego, mudo, anencefálico, mongolito, deforme. Y aquí la gran pregunta es, ¿vale o no vale? ¿Por qué? Porque existe. Y tiene derecho a la vida. Porque si no se defiende su derecho a la vida, ninguno de los demás derechos tiene sentido. El fundamento de todos los valores es la vida, porque la vida es lo que le da el ser, es lo que lo hace ser, estar vivo, y no solamente como bacteria o mosca, sino como ser humano, con un valor que podríamos calificar de infinito o trascendente, cuando menos, porque valió la sangre del Redentor. Entonces, el valor, ya aprendimos que el valor o los valores son ¿qué? Los seres. Todos los seres, vivos o no vivos. Ese vaso rojo que tienes ahí, ¿existe? Vale. Todo lo que existe es el mundo de los valores. El problema es que hay que diferenciar entre los valores y los antivalores. Vamos a diferenciar, antes de pasar al siguiente nivel, que es el nivel de las virtudes, vamos a platicar un poquito de qué son los valores y qué son los antivalores. Si el valor es todo lo que existe, entonces los valores verdaderos o valores auténticos son todos aquellos que propician la permanencia del ser. Todo aquello que propicia que el ser siga siendo ser. ¿Y cuál va a ser el antivalor? Sobre todo en el mundo humano. Todo aquello que propicia que el valor desaparezca, que el valor se aniquile. ¿Sí? Y así es como vamos a tener 5
izquierda, perdón, 5 grandes contravalores o antivalores. Se dice antivalores, no se dice valor negativo. Antivalores o contravalores y 4 grandes valores universales. Los 5 grandes contravalores que no están al servicio de la vida, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que en la cultura humana, desde la noche de la historia, desde Adán y Eva, qué es lo que está contra la vida? ¿Qué es lo que está contra el ser? Y que hoy es el top 10 de la popularidad, sobre todo entre los jóvenes y entre los no tan jóvenes también. ¿Qué es lo que a la gente más le apasiona? Lo que más le causa adicción, deseo de posesión. Dinero, muy bien. Primer contravalor, el dinero, la riqueza. Anótate 20 puntos. Muy bien. Ustedes llevan su cuenta, ¿eh? Yo no. Al final me dicen, yo junté tantos. Bien. Entonces, el primer gran contravalor es el dinero. Pero aquí hay que dilucidar una aparente contradicción. Si el dinero es, entonces el dinero vale, porque es. Pero aplican restricciones. Depende de para qué se use. Si el dinero se usa para acumularse, para tenerse, para disfrutarse, eximiendo a otros, quitándoles a otros el derecho a disfrutar de ese dinero o de su dinero, ¿sí? Si el dinero se utiliza como una finalidad de atesoramiento, de tenencia, de posesión, en ese momento el dinero deja de ser un valor y sin dejar de existir se convierte en un ¿qué? Antivalor, contravalor. ¿Qué prefieren hoy la inmensa mayoría de nuestros hijos y nietos? ¿El valor o el contravalor? El contravalor. ¿Y por qué prefieren el contravalor? A mí, Milana. Porque es más fácil. Es más divertido, es más fácil, es más popular, está de moda, como te ven te tratan, poderoso caballero es don dinero. Ya lo decía hace 5 siglos don Luis de Góngora, un famoso poeta español. Entonces, segundo ejemplo de lo que es un contravalor. ¿Qué es algo que atrae mucho a los jóvenes? Muchísimo. El sexo. Pero porque el sexo es ¿qué? Un placer. Correcto, muy bien. El 10 y 10. ¿Sí? Apúntalo. El sexo es placentero. Entonces, el siguiente contravalor es todo aquello que produce placer. Por ejemplo, si tú comes por placer y sigues comiendo por placer, ¿por qué estás utilizando un contravalor? Porque al comer por placer estás quitando tu salud, estás afectando tu vida, le estás quitando el valor de la salud, el valor de la vida. ¿Sí? Al ser tragón, glotón, estás afectando el valor salud y el valor vida. Entonces, no se vale comer por placer. Se vale comer alimentos placenteros, alimentos sabrosos, siempre y cuando te alimentes ¿con qué finalidad? ¿De satisfacción? No, ¿Medida? no. Nutrición. Otros 10, por favor. Estás brillante, ¿eh? Brillante. Muy bien, brillante. Nutrición. Si tú te nutres, vales más que si no te nutres. Vas a vivir mucho más tiempo saludable con el valor de la nutrición que con el antivalor del póngale lo sabroso. Mayonesa McCormick, ¿no? O si vas a vivir más tragando chocolates, y aquí de paso digo la definición de chocolate: 1 milisegundo en tu boca y una eternidad en tus caderas. Por eso es un antivalor. Un contravalor. Entonces, el segundo gran contravalor que hoy tienen a nuestros hijos, a nuestros nietos, atados de pies y manos, es el placer.
el criterio de decisión del 90% de la juventud norteamericana y del 95% de la juventud mexicana, he encontrado más honestidad aquí que allá. Y conozco muy bien ya varias ciudades norteamericanas. Conozco bien Chicago, Dallas, Houston, San Antonio, Los Ángeles y varios de sus condados. No se diga Phoenix. Y con esas ciudades me he dado cabal cuenta de que el mexicano que viene para acá es mejor que el que se queda allá, en términos generales. Es más luchador, es más trabajador, es más honesto, anhela los valores de su nacionalidad, de su religión, conserva, es asombroso. A mí me han invitado a fiestas pueblerinas en los barrios de Phoenix. Estamos celebrando a San Pascual Bailón, por decir algo, ¿no? ¿Sí? Es que es el santo de mi pueblo. Y van 100 personas. ¿Sí? Y no van a emborracharse, van a celebrar al santo. Y rezan el rosario y tienen un sacerdote que les celebra misa y les da un buen fervorín. ¿Sí? Y se sintieron por un momento en Cotorrosclán de las Ingratas, Michoacán, ¿no? Sí, pero aquí no tienen nadie. Ese es el problema. Aquí Sí. no tienen nadie. Por eso aquí somos más honestos. Porque aquí no tienen mamá ni papá. Es cierto. ¿Ah? Sí. Sí. No tienen la tentación de ser ninis. ¿Eh? Porque aquí, ¿quién podría ser nini? ¿Sí? Acaba de homeless. Lo mismo pasaría con un americano en otro Sí. país. Entonces, el segundo gran contravalor fue el placer. Tenemos un tercer gran contravalor. ¿Cuál podría ser? El sueño máximo de todo mexicano totonaco. O como yo les digo, chairo. Sí. El sueño dorado de todo chairo es el poder. Ser poderoso. Sí. Nomás le das un ladrillo para que se suba a un analfabeta y ya se siente Juan Camaney. ¿Sí? O la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Porque el poder marea, mucho poder corrompe y un poder absoluto corrompe absolutamente. Hoy el terrible espectáculo que frente a las naciones está dando México, terrible, de no creerse lo que está pasando, es justamente por la corrupción del poder como contravalor. Si el poder, cuando el poder es un valor, ¿para qué se usa? Para ayudar a los demás. Para servir. ¿Quién pone la muestra? El Señor, Cristo. ¿Para qué usa su poder? Pues para ponerle la oreja a Malco después de que se la corta. Para sanar. Para sanar, ¿sí? Para resucitar a los muertos, ¿sí? Para hacer la paz, para darles de comer. A ver, 5 panes y 7 peces, o al revés, no sé, me acuerdo bien. 5 y 2. 5 y 2, gracias Padre, ¿no? Por la corrección. Y comen 5,000 y sobran 12 canastos, ¿no? Entonces, el poder cuando es valor, cuando es un valor, se usa para servir. Y cuando es un antivalor, se usa para servirse. Yo primero, yo después y yo al último. ¿Bien? ¿Qué otro contravalor o antivalor tenemos? Ya vimos. Placer, poder, riqueza o dinero. Faltan 2. Fama y honores. Fama y honores. Como decía Lucerito cuando tenía 5 años. ¿No se acuerdan cómo cantaba? Cuando yo crezca quiero ser la estrella de una gran reunión. Y le hacía así con su manita, ¿no? ¿Sí? Y ella luchó toda su vida por ser famosa. Pero no luchó por el amor, por tener una familia, por conservar un hogar estable. Luchó por la fama. Y a la pobre así le ha ido, ¿no? Acá adentro emocionalmente. Porque la fama por sí misma no es un valor. La fama es un valor ¿cuándo? Cuando la fama sí es un valor. Cuando se deriva del prestigio ético-moral. Es un médico honesto.
Es un señor que no cobra lo que pudiera cobrar. Es una persona que le cumple a su marido o a su esposa. Es un señor que tiene palabra de honor. Y esa fama cunde. Eso es un valor. Y él vale más por la fama que tiene. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal cuando la fama se busca desnudándose, corrompiéndose, haciendo cosas estrambóticas como Lady Gaga? ¿Sí? Bueno, aunque yo cambié la G por la C, ¿no? Y apenas me quedé corto, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando una persona busca la fama haciendo cosas estrambóticas o absurdas, pues tenemos el antivalor de la fama. Y los honores, ¿sí? El mosquito. Los honores. Una pregunta de historia. Y le voy a obsequiar el libro virtual al que me la conteste bien en los próximos 5 minutos. ¿Quién es el presidente mexicano más honrado de todos? Y el más deshonesto de todos. A ver, repito la pregunta. ¿Quién es el presidente mexicano más honrado de todos y más deshonesto de todos a la vez? Es el más honrado y es el más deshonesto. ¿Es uno solo? Porfirio Díaz, todos. No, es Díaz. Salina de Gortari, no me acuerdo su nombre. Les doy un tip. No es de este siglo. Benito Juárez. Muy bien, te llevas el libro. Bravo. En la lista, por favor, pones, me debes Benito Juárez. ¿Sí? Para que te lo mande. Para que te lo mande. Bueno, entonces, porque hay que distinguir, queridos amigos, entre la honradez o ser honrado. Benito Juárez es el presidente más honrado. Hasta en el rancho más infeliz hay una avenida Benito Juárez. Hasta en el poblacho más abandonado, en una serranía perdida, hay una estatua al Señor. Y le hacen sus honores cada 21 de marzo, ¿no? Pero siendo el más honrado, es decir, el que más honra recibe, nadie en la historia de México tan deshonesto como él. Entonces no es lo mismo la honra que la honestidad. La virtud es la honestidad. La honra es un premio, es algo que se le da a una persona, lo merezca o no, porque eso es lo que quiere, ser honrado. ¿Sí? Por ahí ha habido personas que en la historia del México reciente lo han dicho a la prensa, no voy a decir sus nombres, han dicho, yo quiero ser canonizado en vida. Eso no es honesto. Quieren honra, pero eso no es honesto. ¿Sí? No les digo, no les voy a decir el pecador, nada más el pecado. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles son? Tenemos ya aquí los 5. Fama, poder, placer, honor, riquezas. Antivalores. Antivalores. ¿Sí? O contravalores. Cuando un valor se convierte en contravalor, ojo con la definición científica filosófica. El valor se convierte en antivalor cuando, siendo un medio, se convierte en un fin. Siendo un medio, el dinero, el poder, la fama, los honores, el placer, siendo medios, se convierten en fines. Esa es la definición de contravalor. ¿Qué predomina hoy en el mundo de los jóvenes sobre todo? Y no tan jóvenes. Predominan los contravalores. La pasión por los contravalores. Ahora bien, contestando a una de las preguntas, ¿y cómo podemos rescatarlos? Bueno, miren, les voy a dar varios datos. Las personas que buscan de manera apasionada, constante, fiera, decisiva, con toda su energía, las que buscan los contravalores, invariablemente, y esto lo dice la propia Organización Mundial de la Salud, desarrollan la enfermedad del tercer milenio. ¿Cuál es la enfermedad del tercer milenio? La ansiedad. La depresión, que se acompaña de ansiedad y angustia.
No existe en el buscador de contravalores, nunca va a existir un grado de satisfacción profunda, permanente, estable y que le produzca salud. Entonces yo nunca les digo a los chavos, no debes hacer esto. Yo no uso esa palabra. Yo les digo, no te conviene. ¿Por qué no me conviene si me la paso de pelos? Así dice, ¿no? No te conviene porque al final de la senda está el vacío. Mira, aquí está la biografía de tu mamá. Aquí está la biografía, ya la hice, por supuesto. La biografía de tu papá, la biografía de tu tío fulano, la biografía de estos personajes ricos, poderosos y famosos que encontraron al final de su vida. O no tan al final, a la edad media, a los 40, a los 50 años. ¿Qué encontraron? Encontraron el tedio. En inglés, spleen. ¿Sí? Fiaca en argentino. ¿Y cómo se dice el mexicano? Pereza. La hueva. La flojera. La flojera. ¿Sí? La palabra fiaca La palabra fiaca es hueva en Chilangolandia, ¿no? Ajá. Entonces, y realmente es una tragedia. La pereza. Es una tragedia. Porque tienen todo. No, Todo. y no quieren hacer Y no tienen nada. No tienen nada. Entonces es un vacío brutal. Es un vacío que los conduce a muchísimos. Si no fuera así, yo ya no tendría trabajo. Los conduce a la depresión, a la tristeza, a la ruptura familiar, a cambiar a los 40 a su mujer de 40, ¿sí? Por 2 de a 20. Hacer el ridículo. ¿Persiguiendo qué? El placer. O sea, Persiguiendo orgasmos. Y ahora ya las chicas y las nenas igual que los machitos. ¿Sí? Ya no hay nada más mujeriegos, ahora ya hay hombreriegas. Y a lo mejor un poquito más que mujeriegos. ¿No? Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es mi discurso terapéutico contra el que está adherido a los contravalores? No te conviene. Y no te conviene por una serie de cosas que vamos a explicar a continuación. No es que no debas, es que no te conviene. No te conviene en tu nivel ecológico, no te conviene en tu salud biológica, corporal, no te conviene en tu esfera psíquica de las emociones, no te conviene socialmente y no te conviene como un ente que va a ir más allá de la muerte. No te conviene como ser espiritual. Y trabajando sobre la línea del no te conviene, tarde o temprano la gente reflexiona. Porque manejo datos duros, contundentes, cifras, estadísticas, datos de hospitalizaciones, de suicidios, ¿no? De cómo termina su vida trágicamente, los personajes que manejo en mis libros de historia. Bueno, ¿cómo terminó su vida Hidalgo? Hidalgo fue una persona, este es un pequeño pasaje histórico. Hidalgo se dedicó desde muy jovencito, desde los 12 o 13 años, se dedicó con frenesí a acumular en su vida los 5 contravalores. Buscó el placer, tuvo como 6 hijos naturales de otras tantas señoras. Cuando pescan a Hidalgo para fusilarlo, llevaba en una carroza 3 mujeres, todas cotorreando entre sí. ¿Okay? Hasta eso era medio francés, ¿no? Todas se acomodaban. Entonces, se dedicó al placer, se dedicó al dinero, se dedicó a la guerra, al odio, a la destrucción. Los historiadores mexicanos de alto nivel sabemos que Hidalgo no inició la independencia. Hidalgo la retrasó 11 años. Él nunca quiso la independencia. Él solo quería poder. ¿Saben cómo se hizo llamar? Lo exigió a sus ayudantes que lo metieran dentro de un palio arzobispal, de los que usan los arzobispos y el papa para alguna procesión en alguna fiesta importante. Ese es un palio dorado, ¿sí? De valor estrambótico, carísimo, y se hizo llamar Su Alteza Serenísima.
Así se hacía, se llama. A mí no me digas Miguel, o padre, o sacerdote, o oye tú, dime Su Alteza Serenísima. ¿Sí? Y hubo a quien mandó a encarcelar porque, ¿cómo que Alteza Serenísima? Usted tiene de Alteza Serenísima lo que yo de profesor universitario le dijo alguna vez a alguien, y lo mandó a encarcelar. ¿Sí? Todo está en el libro de El lado oscuro del cura Hidalgo. Entonces, ¿cómo termina su vida el cura Hidalgo? Fusilado, condenado a muerte por alta traición. Y por los innumerables delitos, se contaron por cientos los asesinatos que él cometió contra españoles, desarmados, inocentes, como en la Alhóndiga de Granaditas, exclusivamente porque eran españoles. En lenguaje de él, gachupines. ¿Quién sabía esto? Nadie. ¿Por qué? Porque hay un pacto por ahí que se llama el Pacto de los Generales, que es historia de México, en donde se propuso a alguien en aquella época no enseñarnos jamás historia, para mantenernos en la ignorancia. Entonces, una persona que no busca los valores, que voy a decir a continuación, que opta por los contravalores, pues termina como él terminó. ¿Cómo terminó Benito Juárez su vida? Bueno, pues les cuento. Esto es historia, no es leyenda. El señor obispo de León, en la fecha en la cual Benito Juárez muere de un ataque de angina de pecho, entra su ujier, su criado, y lo encuentra con la cabeza, con la cara metida en la basinica llena de excremento. Así murió el benemérito de las Américas. Lo digo en son de sorna, ¿no? Y inmediatamente la noticia se esparce, pero tarda en llegar a León, donde el señor obispo de León estaba celebrando misa. Tarda en llegar 3 días la noticia. Pero en el momento que el señor obispo de León, arzobispo de León, está celebrando misa, tiene una visión que lo aterroriza y se desmaya y lo escribe y llama a su asistente y le dice: te quiero contar que en esos momentos acabo de ver caer el alma de Juárez al infierno. Y lo escribió. Y lo publicó en la prensa de León de ese año, 1867, por ahí así. O 71, mejor dicho. Y hasta 3 días después se supo oficialmente que en la hora que el señor obispo había visto bajar el alma de Juárez al infierno, en efecto él se estaba muriendo. ¿Cómo lo supo? Es lo que se llama una revelación particular. Y el padre no me dejará mentir, hay por ahí revelaciones particulares, como María Valtorta, el padre San Pío de Pietrelcina, en fin, ¿no? Y la lista es larga, bueno, el que acaba de pasar, ¿no? San Francisco de Asís, con sus famosas llagas, ¿no? Es una revelación particular, y otras experiencias místicas que él tuvo. O Santa Teresita de Lisieux, del Niño Jesús. En fin, entonces, el que opta por los 5 contravalores nunca tendrá un final feliz. Y por supuesto, no entrará a la vida eterna en el buen sentido, al lado de Dios Padre. Y mucho menos será feliz de ninguna manera. Porque su vida terminará, su vida culminará, vamos a decirlo teológicamente, en la ausencia de Dios. El que buscó los 5 contravalores vivirá el resto de su eternidad con la ausencia de Dios. Y claro, cuando los chamacos te dicen: pero es que Dios no existe, siéntate. Y espero que en las sesiones de esta semana, miércoles, jueves, viernes, sí pienso tocar un tema que se llama hacia una comprensión racional de la existencia de Dios. Contestando tu pregunta, ¿qué les podemos decir a nuestros hijos? Mira, no es que yo crea en Dios, que sí creo en Él, pero sobre todo conozco que existe. Y te lo puedo explicar, te lo puedo demostrar en lenguaje racional científico. Y te puedo citar a los más grandes científicos de la Tierra
comenzando por Albert Einstein, que no es que sean creyentes, ojo, descubrieron a Dios detrás de un telescopio, detrás de un microscopio o estudiando el genoma humano, como Sir Francis Collins, el descubridor y clasificador del genoma humano, que escribe un libro formidable que les recomiendo a todos y que ustedes no han leído ni sus hijos tampoco, que se llama El lenguaje oculto de Dios, y que es un libro obligatorio para cualquier persona que quiera transmitir la certeza científica de la existencia de Dios. Científica. No estoy hablando de la certeza que da la fe, que es un don gratuito sobrenatural. Estoy hablando de que el ser humano puede alcanzar el conocimiento de Dios por la sola luz natural de su cabeza, de su inteligencia. Y eso es lo que la gran mayoría de nuestros jóvenes desconocen. Entonces, ¿cómo los vamos a rescatar? ¿A través de la fe directamente? ¿A través de la Biblia? Ay, mamá, tú y tus rollos. ¿Sí? Ahí vienes con tu sermón, qué lata, ¿no? Ya bájale 3 rayitas, ¿no? No es por ahí. Tenemos que abordarlos por la línea filosófica, la línea científica, la línea racional, para que sepan que se están jugando su eternidad. Bueno, esos fueron los contravalores. Y ahora tenemos del lado derecho, la mano derecha, los 4 macrovalores universales. ¿Cuáles son? Todo ser es 4 cosas. Ya quedamos que el mundo de los seres es el mundo de los valores. Pero todo ser, todo ente que existe tiene 4 características. ¿Cuáles son? ¿Todo ser es qué? A ver, ahí sí te pregunto, padre. Creación de Dios. Sí. ¿No? Fíjense muy bien. Ojo, todo ser es bueno. Todo ser es bueno. ¿Qué dice Dios al terminar su obra? Y vio que todo era bueno. Todo ser es bueno. Todo ser es verdadero. A ver, si nada es verdad y nada es mentira, yo te preguntaría, ¿existes? ¿O no existes? Es la pesadilla de una persona que lo está soñando. Bueno, pues como broma, qué bueno que tengas ese sentido del humor, pero ahí estás. Entonces, es verdad que existes. Es incontrastablemente cierto que tú existes y que tienes la percepción de tu propia existencia. Y los demás tenemos la percepción irrefutable de que ocupas un lugar en el espacio y te llamas Luis. Winston. ¿Ok? Entonces, todo ser es bueno, todo ser es verdadero, todo ser es bello y todo ser es unitario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pelear? ¿Cuáles son los valores familiares por excelencia? Vivir en el bien, pero no en cualquier bien. Porque hay 3 clases de bien. El bien honesto, el bien deleitable y el bien útil. ¿Y el bien? Útil. Me voy a regresar a este triple concepto en unos minutos. El primer gran valor familiar, en torno al cual se pueden ajustar, se pueden integrar, pueden girar las mejores familias, y a todos se los deseo que lo logren, es el concepto de bien honesto. ¿Qué es el bien honesto? En unos minutos lo defino. La familia también que quiera vivir integrada, feliz, saludable, cumplir con su misión, la misión de toda familia, no la voy a preguntar, la voy a poner como tesis. La misión de toda familia es lograr la independencia de sus hijos. O sea, el papel principal de una madre no es alimentar. El papel principal de una madre no es, como decimos en México, ¿cómo se define suéter en México?
Prenda que que el niño usa cuando la madre tiene frío. Prenda que el niño usa cuando mamá tiene frío. Entonces, el papel de una buena madre no es cobijar, no es cambiar el pañal, no es poner la mesa, no es hacer la comida, no es todo lo que hacen las mamás comunes y corrientes. Está bien que lo hagan, pero no es el último fin. Hay que entender cuál es el último fin de una buena madre. ¿Cuál es? Independizar a sus hijos. Independizar a sus hijos. Lo voy a decir de manera más coloquial. Me dicen, es que Juan Bosco, yo soy una buena mamá. Déjeme dudarlo, señor. Pero ¿por qué se atreve usted, doctor, a dudar que soy una buena madre y todavía le tengo que pagar la consulta? Me pasa muchas veces. Pues sí, madre. Ahí, madre. Señora, tiene usted 20 minutos para reflexionar, aparte de todo lo que ya hace, y lo hace bien, ¿cuál es su papel principal como mamá? Pues pasan 20 minutos y 20 días y 20 meses, y si no se lo digo yo, no se da cuenta. Mire, señora, finalmente se lo voy a explicar. El principal papel de una mamá es hacer todos los días algo para que sus hijos dejen de necesitarla. Lo repito. Tiene otra hoja, padre, ya está llena. Está llena. Sí, aquí está. Repito el concepto. A ver. El principal papel de una madre es hacer todos los días algo para que tus hijos dejen de necesitarte. Ay, no, ni Diosito lo quiera, me contesta. A los hijos no les gusta eso. No, pero uno los tiene que enseñar desde chicos. Pero es que si no los enseñas a volar. Miren, los hijos en una familia que tiene razón de ser, en una familia integrada, los hijos son como los barcos. ¿Tú concibes un barco cuya finalidad sea la de estar amarrado en el muelle? ¿Una lancha que nunca sale a navegar? ¿Un barco que nunca cruza el océano? Imagínate nada más si se hubiera descubierto el Nuevo Mundo o cualquier lugar de la Tierra, los primeros grandes navegantes, los vikingos, que llegaron a América 7 siglos antes que Colón. ¿Por qué? Porque estaban entrenados, estaban educados para no necesitar a sus madres. Los griegos salvaron el mundo civilizado en la batalla de las Termópilas, 300 contra 500,000, porque estaban entrenados por sus mamás para no necesitar a sus madres. Cuando a mí me preguntan mis compañeros de la prepa, ¿cómo le hiciste para educar a 9? Re fácil. Todos los días hice algo para que no me necesitaran. A ver, ponme un ejemplo. Muy fácil. Una vez cuando mi hijo varón, único varón, tenía 6 meses, empezó a gatear por ahí y en una de esas se tropezó, se pegó en la nariz contra el suelo y le salió sangre. Y estaba como a 10 metros de mí. Y en esos momentos el impulso natural de cualquier papá no educador, de cualquier mamá sobreprotectora, es brincar como leona y levantarlo y sana, sana colita de rana, qué sé yo, ¿no? ¿Y yo qué hice? Para que mi hijo dejara de necesitarme desde los 6 meses de edad. Le dije, Juan Bosco, volteó, ven para levantarte. Gateó hasta donde yo estaba, se agarró de mi pantalón, se puso de pie y me miró con una cara de triunfo, como diciendo, soy un campeón. Y de ahí para el Real. ¿Sí? Ahorita, 37. A los 8 años se tenía que ir, ya no había quien lo llevara a la primaria, por razones de logística en la complicadísima y loquísima Ciudad de México. Y como él ya estaba muy bien entrenado, me dijo, papá, la solución es muy fácil, enséñame a andar en metro. Y a los 8 años aprendió a dominar el metro de la Ciudad de México. Y cuando mi hija quiso estudiar, mayor quiso irse a estudiar inglés a Londres, me dijo, papi, te hago un reto. A ver, ¿cuál?
por cada dólar que yo junte, tú me das uno y me voy a estudiar inglés a Londres, va. Yo creí que no los iba a juntar, ¿sí? Y un día me llega con $2,500 y me dice, te me debes 2,500. Pues sí, promesa de rey. Y se fue y se movió sola en Londres a los 14 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba entrenada para que no necesite a papá ni a mamá. Y por supuesto no se fue a los antros, ni a los pubs, ¿sí? Ni a los desmadres, ni a nada. Se fue a estudiar inglés. ¿Sí? Entonces, no es solo la independencia, es la responsabilidad. Responsabilidad con independencia. Mi pregunta al grupo sería, ¿cuánto hace alguno de ustedes todos los días alguna acción específica para que sus hijos no los necesiten? ¿O cuánto hacen cosas que ellos podrían hacer por sí mismos? Reflexionen. Y me refiero a ambos, a papá y mamá. ¿Sí? Entonces, un primer gran valor familiar se llama el valor de la subsidiariedad. ¿Qué es el valor de la subsidiariedad? La virtud de la subsidiariedad consiste en nunca hagas por otro lo que él pueda hacer por sí mismo. Y si no sabe hacerlo, enséñaselo a hacer. Como cuando le digo a mi hijo, ven para levantarte. Aprendió a levantarse solo. ¿Sí? ¿Preguntas, mamá, sobre protectoras? Eso incluye al marido, que es el bebé más grande. El bebé grande. Nunca hagas por el marido lo que le toca hacer a él.